Buongiorno dell'Istituto Buenos Italiano. días, desde el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires. Les doy la bienvenida a este comienzo de semana que vamos a dedicar a la promoción del cine italiano. Desde hace unos años, el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto a la red diplomática del mundo, organiza una manifestación que se llama Fare Cinema, eh, durante la cual artistas, actores, directores y también todos los operadores del cine italiano nos acompañan para justamente poder entrar dentro de las producciones del cine italiano. Hoy esta jornada está dedicada a un encuentro con Costanza Quatrillo, que nos va a contar un poco la génesis de una de sus películas que vamos a presentar durante la semana. La película parece mi hijo, Sembra mio figlio, que del 2018 fue presentado para el público internacional. Tengo el placer justamente de saludar a Costanza Quatrillo y a los amigos argentinos que nos acompañan hoy en este diálogo. Fernando Juan Lima, presidente del Festival Internacional del Cine de Mar del Plata. Buenos días, Fernando, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Y a Cecilia Barrio Nuevo, directora artística del mismo festival. Hola, Cecilia, y gracias por estar aquí con nosotros hoy. Una breve presentación de lo que va a ser el programa de la semana dedicada a la manifestación Fare Cinema. El Instituto va a presentar 5 películas. Se trata de Fortuna, de Nicolangelo Bellarmini, El vizio della speranza, de Eduardo De Angelis, I moschettieri del re, di Giovanni Veronesi, y El sindaco de Leone Sanità, Mario Martone, y justamente Sembra mio figlio di Costanza Quattillo. Estas películas van a estar disponibles durante toda la semana y van a poder ser vistos durante la plataforma del festival. Por lo tanto, Costanza, vamos a presentarla brevemente, porque que hoy está con nosotros, es su debut aquí con la película La Isla en el 2003, el Festival de los Nuevos Realizadores del Festival de Cannes. Esta película tiene una banda sonora muy importante, hecha por Pablo Freso, que por otra parte gana el Nastro d'Argento por la música, por la banda sonora de esta película. Es distribuido después en distintos festivales internacionales y recibe grande aprobación del público y de los jurados. Esta fue filmado con actores no protagonistas que después vamos a encontrar en otra de sus películas que se va a llamar justamente Racconti per l'isola. Después van a seguir otras producciones, es decir, el desplazamiento de Constanza fue hacia el tipo de film documental. Uno de estos, que justamente mencionaba antes de nuestra conversación, antes de que empezáramos a transmitir, era Terra Matta. A mí me gusta mucho, tal vez por la historia, también porque tuve el placer de presentarlo en otras circunstancias. En fin, la producción de Costanza es muy amplia por tratarse de una directora todavía joven. Sus películas son a menudo premiadas o con cintas de plata y otros reconocimientos o premios internacionales, nacionales e internacionales. Por lo tanto, realmente es una vez más un placer tenerte aquí con nosotros y pasaría ahora entonces la palabra a Fernando para tener un primer momento y después también tendremos la conversación. Gracias. Adelante, Fernando. Muchísimas gracias, Donatella. Hola, Constanza, Cecilia.
para nosotros es un gusto trabajar con amigos, como es el caso de Donatella en particular, pero el Instituto Italiano de Cultura en general, en el Festival de Mar del Plata nos sentimos muy cercanos al instituto y a la cultura italiana en general. Siempre quisiéramos un poquito más. Nos encanta esta oportunidad de acercarnos a a una cinematografía y una cultura que tanto nos atraviesan, nos representan, que tiene que ver con nuestra, con nuestra cultura, con nuestra vida, con nuestra historia. Nos reconocemos en sus historias, en su sensibilidad. Y desgraciadamente no siempre tenemos el acceso que nos gustaría. Hay muchas películas que muchas veces tienen que ver con lo documental, con lo experimental, con determinadas búsquedas, que a veces es difícil acceder a ellas si no fuera por la labor del Instituto Italiano de Cultura o de algunas de este tipo de actividades que nos permiten ampliar los horizontes, que nos permite volver a eso que tiene que ver con nuestras raíces. Así que simplemente eso, Donatella, Constanza, reiterarles el gusto y el placer de estar este ratito charlando, acompañando la posibilidad de ver una película como esta en nuestro país, lo cual realmente es un evento para reconocer, para festejar, sabiendo que se va a reiterar y tiene que ver con otra parte, con algo que estamos siempre intentando con Cecilia, y es que el Festival de Mar del Plata, de alguna manera, sea un festival de todo el año. Necesitamos estos lugares de encuentro, de diálogo, de pensar juntos, de poder acceder a determinadas obras cinematográficas durante todo el año y no solo cada noviembre de cada año, porque hay desgraciadamente a veces poco espacio para la diversidad. Y eso es algo en lo cual siempre nos gusta de alguna manera participar, así que agradecidos, contentos. Y la intención ahora, hablábamos recién con Donatella, con Constanza, con Cecilia, es simplemente, entiendo, hablar un poquito para que quienes hayan visto o vayan a ver la película puedan tener también la mirada de su directora. Así, si no te parece mal, Ceci, empezamos Sí. a, a charlar un poco. Constanza, te saludamos un poco más formalmente. Nuevamente, un gusto. Y contanos un poco cómo llegás a esta historia de Sembra Mio Figlio, una historia tan potente a la cual me imagino que existen muchas dificultades, pero también mucho compromiso personal al momento de acercarse a ella. Buonasera a tutti, buongiorno a tutti. Buen día para todos, gracias enormes por esta oportunidad, por este encuentro. Eh, para mí es muy bello y muy importante poder hablar con el público en los distintos países del mundo de esta película. Nació esta película a partir de una historia que realmente sucedió, una historia real en la época en la que la protagonista me lo cuenta, en 2010. Yo la había conocido muchos años antes, cuando él estaba, cuando era un chico, era menor de edad, era muy joven y vivía en una casa de familia, recibido porque había llegado de Afganistán y había cruzado justamente todo el mundo a pie, se puede decir,
y se había podido refugiar en Italia. En 2005 y en 2006 yo hice esta película documental que se llama Il mondo addosso, el mundo arriba mío, el mundo encima, y contando la historia de muchos chicos, entre ellos él. Y él en esa película me contaba que no tenía ya más noticias de su mamá desde hacía años y que había perdido de vista todo contacto con su familia de origen. De muchos años después, en el 2010, me contó que por suerte y de casualidad había tenido la oportunidad de hablar por teléfono con su mamá. Y esto era algo milagroso en cierto sentido, porque había sucedido de casualidad, alguien lo había visto en una estación de servicio o en una estación de trenes y yo sé que tu mamá está viva porque pensó que estaban todos muertos. Esa historia entonces me impactó y durante años tuve contacto con él, hablábamos y después entonces escribimos el libreto de esta película, que es una película interpretada por actores, o mejor, por personas que no se dedican a la actuación, pero que se prestaron a ser de actores, y que cuenta la historia, que es una historia muy familiar, muy privada, en la relación entre la madre y el hijo, pero que también es una historia muy universal y al mismo tiempo, además de ser universal, porque nos toca las cuerdas universales que de todas las relaciones entre una madre y un hijo, también es una historia que poco a poco se amplía y se convierte en el conocimiento de la historia de un pueblo que es el pueblo Atzara. El pueblo Atzara, esta población es originaria de Afganistán, que es perseguido continuamente por los extremistas sunitas de los talibanes. Es perseguido en Afganistán y en Pakistán. En estos días de nuevo hay ataques muy crueles en relación a las personas de estas poblaciones, con masacres, verdaderas masacres. O sea, nuestra película empieza con una historia pequeña de un llamado telefónico y después termina en este mundo, en el conocimiento del genocidio que se está realizando hacia este pueblo, hacia estas poblaciones. Para mí fue una experiencia muy fuerte porque cuando lo conocí yo no sabía nada de este pueblo, no conocía su historia, no conocía su dolor y después lo conocí. Constanza, muchísimas gracias gracias Donatella por la invitación y gracias Constanza por contarnos, primero por hacer la película y que la hemos podido también ver y que ahora estamos hablando de ella. Y luego también hace un momento Fernando decía que desde Mar del Plata y también, bueno, por supuesto del Instituto Italiano siempre se busca como la diversidad y la diversidad también en cuanto a la construcción de mundo o al conocimiento de mundos o las diferentes historias que uno no va conociendo. Y así como para vos era desconocido, creo que para nosotros también toda esta situación tan peculiar y particular, que luego, claro, que uno puede encontrar similitudes con otras historias que pasan en otros lugares del mundo, como quizás con algunos puntos en común, pero nos parecía muy interesante también el trabajo realizado con los actores o los que están personificando los distintos roles en el film, que creo que son actores y no actores también. Quería preguntarte un poco sobre la decisión de trabajar de esa manera y cómo fue la relación entre ellos. Sì, allora, innanzitutto... Bueno, ante todo, el pueblo Hazara realmente está en todo el mundo porque vive en Afganistán, en Pakistán, en Irán. Es un pueblo de la diáspora, es los chicos Hazara que conocí en Italia. Son muchos. Yo intenté hacer un casting pidiendo a todos estos chicos que había en el mundo, por lo tanto hemos buscado las personas más adecuadas en tantas capitales, y no solo capitales europeas, también en el norte de Europa, pero también están por todos lados. Después la suerte fue que encontrara en Milán, en Italia, a este chico que a un escritor de ese pueblo, que es un activista y que representó a Ismail, el protagonista, y después también otros intérpretes. Los encontré en Italia, el rol del hermano, por ejemplo, de Hassan.
¿Y cómo fue esto? Fue ante todo muy importante filmar esta película en su lengua, la lengua tzargit, como el persiano también, pero es justamente la lengua de su población, que no es como el persiano que también pertenece al Irán, ¿no? O sea, era importante entonces trabajar con el ruido de esa lengua, con el sabor, la verdad de esa lengua. Fue importante durante el casting poder entender cómo esta historia reflejaba la historia de tantos chicos que yo iba encontrando, y todos los que yo conocía decían, esta es mi historia, esta también es mi historia. Cuando fuimos a Irán y hemos filmado en Irán algunas escenas que realmente están ambientadas, bueno, en la película parecen como hechas en Pakistán, las personas que encontraba decían, esta es mi historia, y los hombres ancianos que yo encontraba decían, esta es mi historia, las mujeres me decían, este es mi hijo. Y fue entonces como un trabajo de inmersión en algo que entendía era muy grande, pero al mismo tiempo muy delicado, porque tocaba las fibras privadas e íntimas de muchas personas. La relación fue muy importante porque cada uno de los actores, de los intérpretes, regaló una parte de sí mismo a la película, desde la persona de Basir, que fue el protagonista, justamente al último extra de las escenas colectivas que filmamos en Irán. Todos ellos participaron en un proyecto que para ellos sabían era muy importante, porque era la primera película internacional que cuenta algo sobre este pueblo Hazara. No existen. Por lo tanto, tuve mucha colaboración, mucha adhesión, mucha ayuda para hacerlo. El trabajo sobre el idioma lo considero uno de los trabajos más bellos que ya he hecho en mi vida, porque justamente el texto fue escrito, el libreto fue escrito en italiano. Después Basir me ayudó a hacer la traducción en persiano, y después de ahí llegamos al dialecto de esta población. Después sucedió un milagro. Yo volví a escribir todos los diálogos cuando él me los dictaba. O sea, yo me vi como capaz de escribir con letras latinas, obviamente, el persiano, el azarí. Fue un trabajo muy fuerte que me permitió guiar esta nave, este barco en el cual cada uno era un poco el capitán de su propia parte. Fue muy bello, fue muy fuerte, una experiencia muy fuerte. Constanza, hay algo que sucede con la película, o por lo menos que me sucedió a mí, que por ahí tiene que ver con esto y que te pregunto, que por una parte tiene una impronta documental clarísima, pero por otra parte tiene mucho de misterio, digamos, que juega también con los géneros en cuanto a cómo va dosificando cierta información que por momentos uno no sabe si tiene que ver con la realidad o con la mentira o con el deseo de creer en algo que no se sabe si es real. Y por ahí en eso mucho tiene que ver esto que vos decías de los idiomas. Me imagino que acercarse a una cultura eh, con su propia historia, sus rasgos atávicos, sus mitos y leyendas implica justamente esa cosa de, por una parte, el respeto, cierto pudor y cierto desconocimiento. Y me da la sensación que hay algo que está en la película y que está muy bien y que por ahí tiene que ver con esto, y por ahí es una sensación mía y te pregunto cómo lo sentís, como que si bien la historia está contada, este cambio de idiomas nos hace sentir por momentos de que uno se asoma a una realidad, pero al mismo tiempo sabe en todo momento que se puede parecer a algo que uno conoce, pero no lo termina de conocer del todo, porque hay una distancia que a pesar de todo está ahí y que por ahí eso favorece al misterio. È molto bella questa domanda, ti ringrazio molto di aver... Muy bella la pregunta que hiciste, te agradezco que haberla hecho. Sí, es así. Yo traté lo más que pude respetar esa sensación de imposibilidad de conocer realmente qué sucede en el corazón de Ismail, pero no tanto. Hay una distancia muy grande entre la percepción de la realidad
y lo que luego va a ser la realidad, si se puede hablar de realidad, si se puede hablar de esto, de lo que él va a descubrir cuando él vuelve a Pakistán. Esta distancia la marca el hecho de que ellos, incluso culturalmente, siempre son un pueblo impenetrable. Hay escenas muy importantes donde por teléfono suceden cosas muy importantes, pero uno no sabe de la otra parte del mundo quién está y quién no está. Por lo tanto, era justo que en el relato fuera respetado también ese misterio y no tratar de explicarlo todo, sino justamente permanecer un poco en el borde, ¿no?, del misterio. Alguien habló de un thriller, y de hecho es un poco un thriller de sentimientos, porque es una película en la cual el proceso de comprensión del drama de Ismail, el proceso de comprensión del genocidio, del problema del genocidio, corresponde a una estructura narrativa, es decir, el relato, el modo en el cual el relato procede, es un proceso de clarificación del alcance que tiene el mismo relato. O sea, al principio parece una historia muy pequeña y después se convierte en una historia grande. A medida que la narración procede, nosotros vamos comprendiendo cuál es el alcance que tiene esta narración, y para hacer esto justamente inventé, pero no solo, o sea, he puesto dentro de la película incluido el personaje de Nina, que es un personaje que en cierto modo hace como de mediador entre nosotros que miramos e Ismail. Es como si Nina estuviera recogiéndole el testimonio de Ismail, y cuando ella lo entiende, este testimonio, en la película justamente ella puede decirnos qué sucede, qué está pasando de la otra parte del mundo, y por lo tanto él parte justamente y va al descubrimiento de estos orígenes suyos, sustancialmente. Por lo tanto, es una película que se interroga mucho, se pregunta mucho sobre el lenguaje, y tratando lo más que puede de no dar respuestas, sino de justamente relanzar preguntas, testimonios, interrogar a quien lo está mirando. En relación es muy bonito todo lo que estás contando sobre el lenguaje, bueno, a raíz de la pregunta de Fernando, y yo al escucharte me preguntaba también sobre dos situaciones con cada uno de los hermanos. Uno de ellos, Ismael, ¿no?, que creo que es poeta, que dijiste hace un momento, cuando habla muchas veces en sus conversaciones, él es muy poético en su mismo habla cotidiana. Por una parte, te quería preguntar si esos textos también los había ido trabajando él, o si el guión estaba todo escrito, o él también iba poniendo su impronta, porque son muy poéticos y emotivos y evocadores. Y por otra parte, la decisión del otro hermano de que no tenga palabra, prácticamente, no creo que es alguien que no menciona palabra, no tiene un impedimento con el lenguaje, justo con una lengua que es su hogar también. Quería preguntarte sobre estas dos situaciones. Allora, il copione... Bueno, el texto fue escrito, el libreto fue escrito a partir del testimonio de Azar. Después, la traducción al persiano me permitió usar el modo en el cual ellos hablan, y que claramente Basir Ahan fue muy importante en esto porque él conoce el idioma, y fue para mí también algo importante entrar en el modo de pensar, en el modo de hablar, que es un modo de hablar por imágenes. Es una forma de hablar que te involucra mucho. O sea, no sé si la palabra poética es justa, tal vez sí, porque en cierto modo la poesía es la forma de la escritura privilegiada del mundo persiano. Por lo tanto, en cierto modo, sí, creo que sí, esto es así, que hay matices que nacieron de la colaboración con Basir, pero sobre todo
matices, o sea, esta colaboración de ellos fue muy importante en la etapa de buscar los lugares y de la reescritura de las escenas, el momento en el cual se filmaron las escenas en Irán con el pueblo azara realmente, o sea, porque uno tiene que entrar, hice una película en otro idioma y en otra cultura, por lo tanto fue realmente un descubrimiento permanente y ellos fueron muy importantes para realizarlo, para lograrlo. Con respecto a Hassan, el personaje fue siempre escrito así, en silencio. Era importante, era justo que él tuviera esta dificultad física, pero también moral, que no lograra hablar. De hecho, cuando él habla, dice cosas tremendas. Él desde su silencio llega a decir cosas que nunca había dicho antes, como si las sacara desde lo más profundo de sí. Es una película sobre la necesidad, sobre lo que significa la necesidad. Todo lo que sucede es necesario, no es superfluo. Constanza, yo pensaba, estas charlas sirven, ¿no? Porque uno siempre lo hace, pero las películas uno las termina de armar charlando muchas veces, pensando, hablando juntos, y estas cosas que contás me hacen replantear la película, y pensaba en el personaje de Nina, que es hermoso, y que en muchos momentos casi es como la parte más luminosa de la película, ¿no? Me parece que yo, viendo la película, sentía que, no sé, cada vez que Nina sonríe es un pequeño oasis en una situación tan dura. Y confieso, perdón, pero confieso que yo a veces pensaba si no era demasiado el contraste, y ahora me pregunto si en realidad tiene que ver con esto que vos decís, que Nina es para los extranjeros a esa cultura eh, la guía que nos lleva o que nos acerca, y por eso es que uno lo siente o lo percibe así, porque en realidad es lo más cercano, lo menos misterioso, lo más conocido, el refugio que nos permite entrar, y por eso es que lo sentimos de esa manera. Beh, è un po' così, nel senso Sí, es è un una poco así, es una mediación tanto visual como de comprensión. Al comienzo de la película, nosotros espectadores sabemos más de lo que sabe Nina, porque Nina no sabe que están estos llamados con la mamá, pero hay un momento en la película en el cual Nina entiende cuál es el drama de este pueblo. Antes de partir, él cuenta lo que sufre el pueblo en manos de los talibanes, y es justo en el momento en el que está por partir, y ese es el momento en el que entendemos cuál es el alcance, las dimensiones de esta historia, y lo dejamos ir, y desde el punto de vista de la imagen, también esa comprensión de Nina, del drama de Ismail, es determinante, porque hasta ese momento la película fue un poco claustrofóbico, cerrado, misterioso, nocturno, oscuro, y de ahí en adelante, cuando lo dejamos ir, justamente tomamos una cierta distancia y lo podemos ver, se podría decir, en medio de una multitud de sus compañeros de aventuras, de las personas que pertenecen a este pueblo. Por lo tanto, ella hace como si fuera el puente. Es una película sobre puentes, ¿no? Ismael con su cara hace de puente, Nina hace de puente, trabaja es como si ella recogiera un poco todo y nos lo devolviera. Es un poco lo que hice yo, en cierto modo. La película es una mediación que tiene que ver con la escucha. Escuchar una historia es devolverle esa historia a través de un recorrido de narrativo, pero que también es de comprensión. Y para hacer esto, en cierto modo, es el tiempo lo que nos guía en este proceso, que es un proceso que se convierte en un proceso de atención. Por eso Nina es así. Es alguien que pide permiso. ¿Puedo hacerte una pregunta?
Y a cierto punto, dice, me pareció haberte visto por primera vez, como si, en cierto modo, ella tuviera que superar un umbral que fuera prohibido primero. Constanza, quería preguntarte también, es muy interesante lo que nos estás contando y pensaba también como mujer realizadora, entrar en este mundo también y realizar el rodaje, cómo había sido, porque claro, te adentras en una historia muy fuerte, pero también en una realidad y supongo, bueno, en un mundo que es muy particular y cómo había sido, qué desafíos te habías enfrentado ante, ante el rodaje de esta película. Ma credo che le sfide che io Creo abbia... que los desafíos que tuve que enfrentar para hacer la película no están tan relacionados con si yo soy una mujer o no, fueran tan altos los desafíos, tan grandes. Esto fue lo que fue lo que más me condicionó. Esta es una película que tuvo una coproducción europea con Croacia y Bélgica, filmado en una lengua absurda de marcianos, en cierto modo, porque no la conocíamos. Filmamos en Italia con una troupe bilingüe, italiana-belga, en Irán con una troupe iraniana y croata, iraní y croata, y después justamente estaba el inglés, después del inglés pasaba al persiano, y el persiano pasaba al zaragí, o sea, el gran desafío fue la gran dificultad fue hacer comprender, permitir que estos procesos creativos necesitan tiempo, de cuidados, de atención, que no se pueden improvisar, requieren estudio también. Fue un trabajo, justamente, si yo pude hacer esta película fue porque estudié mucho, trabajé mucho, tuve tanta colaboración válida a partir de Arjan, que nace justamente desde lejos, para después seguir con todos los demás. El hecho de ser mujer o no tiene que ver con otra cosa, con el hecho de que es indudable que en 20 años de carrera yo puedo dar testimonio de lo que me pasó a mí y a tantas colegas, sentir siempre una desconfianza general frente a proyectos que tienen un budget muy alto, un presupuesto muy alto, o sea, se siente siempre un poco como de automatismo inconsciente, que se dan menos dinero, etcétera. Pero en el caso de esta película no sucedió esto. Las cosas salieron bien y bueno, también después en Irán los hombres no te dan la mano. Bueno, pero esto uno entra en el juego, digamos, cultural, ¿no? Hay algo, Constanza, que se escuchaba y pensaba cuando veía la película, y cómo cada uno se acerca en este caso al cine a través de los anteojos que tiene, ¿no? Y esto de las lenguas y esta Babel que no fue porque han logrado entenderse lo mismo en todos estos idiomas, y cuánto el lenguaje, por una parte, explica y acerca, pero también oculta o disimula o deja algo fuera de campo, ¿no? Hay algo que sentí durante la película y que por ahí favorece a una mirada o a mi mirada más cercana al género, y es algo que acá en Argentina desgraciadamente se ha puesto de moda y cada tanto vuelve, que es el tema de los secuestros virtuales. Estas personas que a uno lo llaman, perdón por esta cuestión extra cinematográfica, pero a mí por lo menos me llevó a una lectura de la película que de ninguna manera quiero spoilear por si alguien está viendo esto antes de ver la película, pero, pero esa cosa de el secuestro virtual funcionó cuando a uno lo llaman diciendo que tienen secuestrado a un familiar, que en realidad no lo tienen y le van sacando información para sacarle algo a cambio, jugando
con la necesidad, con el desconocimiento y la desesperación de aquel a quien llaman. Y yo no podía dejar de pensar todo el tiempo en cuánto de verdad había en esos llamados, si hay otra voluntad escondida y cuánto hay en esta historia de realidad o de ganas de creer que hace que uno quiera creer al secuestrador. Y me parece que en eso por lo menos es una duda, una incertidumbre que me atraviesa y que me acompañó durante toda la película y confieso que me sigue acompañando. È molto bella questa cosa perché... Es muy bello esto, porque de hecho es exactamente lo que tenía que suceder, pero es difícil comprenderlo porque cada uno ve la película con sus propios anteojos, con su background, con su propia historia. Nosotros en nuestra mirada llevamos nuestro imaginario, quiénes somos nosotros. Es en este imaginario en el cual es el imaginario que ponemos a ser el espectador, el background, nuestra historia personal. Entonces, sin hacer, como decías vos, sin anticipar la película, sin hacer spoilerla, es sabido que del otro lado del mundo, él no sabía quién estaba del otro lado del mundo, pero puedo decir que la premisa del film, desde la primera escena, y es el motivo por el cual la película existe, en el primer momento en el cual dice yo soy tu hijo y ella rechaza el hijo, lo niega, ¿por qué? ¿Por qué esta mujer no reconoce a su propio hijo? ¿Y por qué él no confía en lo que está pasando en el otro lado del mundo? Por eso hablaba un poco antes del thriller, porque puede ser cualquier cosa, puede ser todo. Cuando yo fui a Irán, justamente, y conversaba con las personas que iban a interpretar los distintos roles, escuché historias similares y me asusté porque tuve un poco como el escalofrío, me vino porque, bueno, dije, esta historia, o sea, como decía antes, bueno, estoy haciendo ensayos, esta es mi historia, me decían, pero cuando esta es mi historia, es tan fuerte que uno dice, bueno, es verdad, esto sucede, porque cuando las familias se separan, vienen separadas, ¿no? Son separadas, bien, si alguien me llama por teléfono y dice, soy tu hijo, soy tu padre, dame dinero, uno no sabe si es verdad o no. Constanza, y otra pregunta, recién también pensando un poco en la continuidad que van teniendo las cosas, cuando comenzaste a hablar, contabas que esta película tiene su origen de alguna manera en otra película, donde ahí conoces a los protagonistas justamente, o la historia esta, y a partir de ahí surge Sempre il mio figlio. Y quería consultarte o preguntarte si tras esta historia se une otra película en la que quizás estás trabajando con alguna otra línea que va surgiendo de aquí también, o... No, no, in qualche modo No, en abbiamo... cierto modo hemos cerrado un círculo y siento que lo hemos cerrado. Con Jansi nos hablamos permanentemente, también con Basira Han, con todos. Pero en este momento no estoy pensando en otra historia que esté inspirada en esta historia de esta película. Creo que realmente he cerrado un círculo. Y por otra parte, esto lo he hecho ya esto empezó hace muchos años. Llegó el momento también de dejarla ir esta historia. Me permito intervenir agradeciéndoles muchísimo por esta conversación que a mí me parece que podría seguir durante mucho tiempo, justamente por una curiosidad personal que pienso que es la curiosidad del público. Costanza apenas dicho que ha cerrado un círculo, ¿no?, con esta historia y por lo tanto por mucho tiempo, sobre la cual estuvo vinculada durante mucho tiempo, por lo tanto tiene un proyecto, está trabajando
en otras películas, en otros proyectos. Si en dos palabras, Constanza, llegando ya terminando, ¿nos podrías decir en qué estás trabajando? Bueno, ha sido un poco gracioso porque en Rai 1 se pasó una película que hice para la televisión inspirada en la infancia y adolescencia de la cantante italiana Nada, con la cual en 2009 justamente había un documental, o sea, fue un poco gracioso, porque fue muy bello poder hacer esta película que había escrito justamente muchos años atrás, o sea, de 2010, así que pasaron muchos años y fue bello también poder decir que una vez más el documental fue como una especie de viático para poder acercarme a una historia y poder custodiarla, tenerla y que hacerla brotar, porque con Nada habíamos hecho también otra película que había sido también en Locarno con Siempre Mio Figlio, y después hice también esta película para la televisión que es interpretado por actores, etcétera, etcétera. O sea, que en marzo fue justamente pasada la televisión, o sea, hace muy poco, y en entremedio hice otra película también. Ahora estoy preparando otro que voy a tener que empezar a filmar dentro de 20 días. Es una historia, de repente, una historia real. Es un libro en parte biográfico, una historia en parte biográfica inspirada en un libro que me fue propuesta, no nace de un estudio personal largo, sino objeto de un estudio actual, digamos, porque estoy dentro de esta cosa, no puedo anunciarla todavía, pero dentro de poco sí voy a poder anunciarlo. La historia de una mujer, vamos a decir solo esto, de una mujer, una historia de una mente, de una inteligencia muy interesante. Bueno, entonces vamos a tener que esperar un poco para poder conocer este misterio, que por otra parte les pido disculpas, que fue también el término de esta conversación. Les pido disculpas. Fernando y Cecilia, si quieren cerrar con alguna observación final, les damos justamente la palabra para concluir. Sí, yo más que nada agradecer una vez más a Constanza, a ti Donatella, a todos quienes están organizando este ciclo, y también sobre todo Constanza por brindarnos la posibilidad de conocer estas historias, de sentirlas tan próximas, de hacer una película tan emocionante y ahora de dejarnos la expectativa de ver cuál será el próximo filme también, que vamos a tener muchas ganas ahora de poder verlo. Así que muchísimas gracias por toda la generosidad, Constanza, con contarnos todo cómo se realizó esta película. Grazie a voi, davvero grazie. Gracias a ustedes, gracias. Fue un placer para mí hacerlo realmente. Además pensaba, cuando me presentaron, que mi primera película, La Isla, que presenté en Cannes, fue presentado y distribuido también en América Latina, en Argentina, también como La Isla de la Isla. Sí. Me gustaba tanto saber esto, ¿no? Muchísimas gracias, Constanza. Me sumo a lo que ha dicho Cecilia. Bueno, vos has sido el puente para acercarnos a esta historia. Dijiste que era una historia de puentes. Realmente te agradecemos. Es un gusto haber charlado con vos. La seguiríamos, como seguramente le pasa a todos los que vieron la película y escuchen esta charla, y agradecer también a nuestro puente más cercano y querido, Donatella, al Instituto de Cultura, que realmente es genial siempre lo que hacen y nos encanta poder encontrarnos y seguir pensando juntos, y ojalá encontremos los puentes para poder vernos en el futuro cercano y poder seguir acercándonos a nuestro cine, Constanza. Un beso enorme a la distancia. Grazie, grazie davvero, grazie moltissimo anche Donatella per la Gracias pazienza. a ustedes, gracias Donatella por la paciencia con la cual pudimos organizar todo esto. Esperemos poder tenerte acá en Argentina, que puedas venir cuando las condiciones lo permitirán. Son muy largos estos meses en los cuales un poco todo pasa a través de
de esta forma, y bueno, de todos modos nos ha permitido tener esta conversación, introducir aquí en la Argentina después de tanto tiempo, porque justamente la isla había sido distribuido hace muchos años, y volver a traer de vuelta los reflectores, apuntar los reflectores sobre tu obra, y invito a todo el público naturalmente a seguir las proyecciones de la película y de todo el ciclo. Gracias enorme a todos y buena continuación. Gracias. Adiós.